Muy buenas noches, amados hermanos, saludándoles con mucho gusto en esta noche de 4 de agosto del 2020. Hoy es martes y nos ocupa el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Vamos a leer Romanos capítulo 6, versículos 1 al 10. Les invito a que leamos juntos y enseguida hacemos una oración para pedir la dirección de Dios. Dice así la palabra de Dios: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo esto, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Oremos. Señor Dios santo, justo, misericordioso, lleno de toda gloria y toda honra, Señor, venimos delante de ti para suplicarte en esta hora que quieras, Señor, llenar nuestros corazones con la bendición de tu palabra. Quiero pedirte, Señor, que todos nuestros oyentes estén gozosos en recibir tu palabra y que, Señor mío, podamos comprender claramente todo lo que tu palabra nos presenta aquí, en este caso por medio del apóstol Pablo. Quiero pedirte, Señor mío, que nuestro corazón, nuestro ser entero, esté dispuesto, Señor, a ajustar nuestra vida y nuestra comprensión a tu palabra. Toca nuestros corazones, Señor, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Venimos ya, hermanos, llegando a Romanos capítulo 6, versículos 1 al 10. Ahora el apóstol Pablo, habiendo ya demostrado por medio de su escritura que la justificación es por fe y que eso nos da paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay un aspecto en Romanos capítulo 6, versículos 1 al 10 que no debe pasar desapercibido. El apóstol Pablo está haciendo un par de preguntas retóricas muy importantes en Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Estas preguntas retóricas nacen del pensamiento del apóstol Pablo, porque él conoce al pueblo de Israel y él sabe el tipo de preguntas que en su afán apologético de los judíos ellos hacían este tipo de preguntas para contrarrestar el mensaje del Evangelio.
Acuérdense que el apóstol Pablo era un judío convertido precisamente del judaísmo a cristianismo. Es decir, el apóstol Pablo, siendo judío, se convirtió a Cristo. Y él sabe perfectamente que los judíos dicen, entonces, como tú predicas la salvación por fe y no por obras, entonces vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde, porque precisamente en el Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo acababa de enseñar en Romanos 5:20, dice, cuando abundó el pecado, entonces sobreabundó la gracia. Y claro que el apóstol Pablo no está diciendo perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Esa era una pregunta, como una especie de contrarrestar la enseñanza del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no está diciendo esto para nada, ni tampoco la iglesia cristiana predica esto. El apóstol Pablo va a explicar en Romanos capítulo 6 versículos 1 al 10 que el cristiano, aunque no es salvo por las obras sino por la fe, es porque el Espíritu Santo ha tocado su corazón y ahora el Espíritu Santo está con el creyente. Es más, si el Espíritu Santo no ha tocado el corazón del creyente, el creyente no puede creer en Cristo. El creyente no puede venir a Dios el hombre no puede venir a Dios si antes no ha sido tocado por Dios para que crea. Este es un asunto muy importante que tiene que ver con la justificación que el apóstol Pablo enseña en Romanos capítulo 5 versículo 1, que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, somos salvos por la fe. Pero ningún hombre, ninguna mujer pueden venir a Dios si primero el Espíritu Santo no le ha dado la fe. Esto es claro. Entonces el apóstol Pablo pasa a explicar por qué es que el cristiano no va a pecar más con el propósito de que la gracia abunde. Cuando el apóstol Pablo dice en Romanos 6:2, en ninguna manera, el apóstol Pablo está diciendo, no es posible, no se podría hacer, no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo. El término de ninguna manera se repite en la carta de los Romanos unas 14 o 15 veces, y en todas es un énfasis muy fuerte. Cuando el apóstol Pablo dice en ninguna manera, significa que eso no puede ser, nunca puede ser. Y entonces explica en Romanos 6:2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y entonces aquí el apóstol Pablo menciona este asunto muy importante de una manera muy sencilla. Hemos muerto al pecado. Morir al pecado significa que el creyente ya no puede tener esa apetencia, esa necesidad de pecar. Vimos cuando estudiamos Romanos capítulo 5 versículos 1 al 5, vimos que el creyente tiene paz con Dios por dos cosas que el apóstol Pablo nos enseña. Primero, porque Jesucristo está anteponiéndose delante de Dios para pagar por nuestros pecados. Entonces la ira de Dios ya no está sobre nosotros, porque el sacrificio de Cristo nos ha justificado por medio de la fe. Pero hay otro aspecto que el apóstol Pablo menciona en Romanos capítulo . Es el Espíritu Santo que nos ha sido dado.
Es decir, el creyente tiene al Espíritu Santo, y entonces son dos aspectos por los que tenemos paz para con Dios. Primero, porque Jesucristo murió por mí, ya Dios no tiene una ira sobre mí, y porque el Espíritu Santo está en mí, ahora yo tengo un deseo, un anhelo, un fervor por hacer la voluntad de Dios. Y entonces, en esta condición, el creyente ya no puede anhelar, buscar, apetecer el pecado. Romanos 6:2 dice por eso, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esta es la explicación que el apóstol Pablo ahora va a dar como una ilustración. Si hemos muerto al pecado, entonces ya no podemos vivir en él. Es decir, el Espíritu Santo hace una obra en el creyente de tal forma que lo bautiza, lo sumerge. La palabra bautismo es una transliteración del griego que quiere decir sumergir. Dice Romanos 6:3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Es una ilustración que asemeja a una sepultura. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, es decir, por esta inmersión, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cómo se puede entender eso, hermanos? Cuando una persona muere, es sepultada, ya no tiene nada más que ver con la vida. Pero cuando resucita, en este caso como Cristo resucitó, y el creyente muere con Cristo, resucita con Cristo, y entonces así también el creyente, como Cristo resucitó de los muertos, también el creyente resucita para andar en vida nueva con Cristo. Dios les bendiga, amados hermanos. El día de mañana espero que estemos pendientes de la transmisión, porque continuaremos con estos versículos de Romanos capítulo 6, versículos 1 al 10, ampliando un poco más esta explicación. Dios les bendiga.